Buen día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la clase pasada considerábamos la ubicación de la fe en la integridad o en la unidad de la vida cristiana como vida espiritual. Hoy vamos a considerar la relación que tiene la fe, que pertenece esencialmente al orden sobrenatural, con la razón humana, considerada como lo que especifica la naturaleza del hombre. La clase de hoy ya va a la relación entre la fe y la razón y apunta a entender el concepto de sabiduría desde la perspectiva cristiana, es decir, como sabiduría de la fe. Este último punto es la conclusión de la clase y lo vamos a preparar por medio de dos vías, que serían los puntos 1 y 2 de este temario. En primer lugar, vamos a ocuparnos de la relación esencial entre fe y razón. Y en segundo lugar, de las dimensiones dinámicas, podemos decir, de la relación fe y razón. El tema de la relación esencial entre fe y razón es un tema que en principio tiene un contenido nuclear de carácter dogmático, porque ha sido tratado, ha sido abordado y definido en sus elementos principales por el Concilio Vaticano I en la Constitución Dei Filius, que se ocupa precisamente de la fe católica y procura esclarecer la relación esencial entre fe y razón a la luz de la revelación. Por lo tanto, enunciando lo que son principios de fe para todo creyente acerca de la fe y de su relación con la razón. El primer punto que tenemos que abordar es que la razón o la inteligencia racional del hombre es el sujeto de inesión de la fe divina y resulta elevada sobrenaturalmente por ese don de la fe. Este es un tema que ya hemos abordado, ya lo hemos presentado inicialmente. ¿Qué quiere decir esto de que la inteligencia racional es el sujeto de inesión de la fe divina? Dijimos que el acto y el hábito sobrenatural de la fe en el hombre, desde el punto de vista ontológico, no puede ser su propia esencia, ¿no? Es un accidente que se da en la naturaleza humana, accidente ontológicamente hablando. Es decir, no se identifica con nuestro ser sustancial, sino que es algo que se da en nuestra realidad sustancial. Pero como todo hábito y acto tiene un sujeto inmediato, un sujeto próximo en el que se da, en el que iniere, decimos usando el vocabulario escolástico. Y el don de la fe iniere en la inteligencia. ¿Pero esto qué quiere decir? Para entenderlo mejor, usamos la otra imagen y el otro concepto. La inteligencia queda asumida y elevada por ese don sobrenatural de la fe divina. Es decir, la inteligencia es tomada por ese don sobrenatural y elevada, perfeccionada, plenificada, al recibir una luz que la trasciende. Cuando decimos esto, estamos diciendo a la vez dos cosas que son principios de fe. La primera cosa, si la inteligencia es el sujeto de inesión, la fe divina no puede darse sino en un ser humano, en un ser inteligente. Inteligente acá no quiere decir con más o menos inteligencia en diferencia accidental, quiere decir dotado de la esencia racional del hombre, es decir, que sea una persona. Esto es lo que quiere decir. Entonces la fe no puede darse sino en la inteligencia humana y no puede desarrollarse sin tener a la inteligencia como sujeto. Es
primera cosa. Es su sujeto natural, es donde viene el don. Es la sede que recibe el don. Pero al mismo tiempo estamos diciendo otra cosa. Y es que la fe trasciende la inteligencia racional del hombre. Esencialmente la trasciende y por lo tanto de ninguna manera puede reducirse a ella. Es el otro principio fundamental de fe. La fe sobrenatural no es un hallazgo de la razón humana, no es un fruto de la razón humana, no es un producto de la razón humana. La fe sobrenatural no puede ser reducida a la racionalidad, sino que esencialmente es más, y por lo tanto es algo que esencialmente está por encima de la razón humana. Y por eso implica para ella una planificación y un perfeccionamiento. Esto siguiendo el ritmo del principio general de que la gracia eleva a la naturaleza. La asume y la eleva. Así como no puede darse gracia sin naturaleza, porque no habría sujeto receptor o susceptivo de la gracia, pero al mismo tiempo la gracia trasciende esencialmente la naturaleza y la naturaleza de suyo no puede producir lo que produce la gracia, no puede darse a sí misma lo que solo puede recibirse como gracia de Dios sobrenaturalmente. Ahora eso se aplica a la fe, que es un don de la gracia. No puede darse fe sino en la inteligencia como sujeto propio y no puede ser elevada al orden sobrenatural la inteligencia sino por el don de la fe. Esa plenitud a que está llamada, esa plenitud que podemos nombrar con el término sabiduría, porque ya en el orden natural el término sabiduría implica eso, la plenitud de vida de un ser inteligente, ¿no? Connotando primariamente a la inteligencia y junto con ella también a la voluntad y los afectos, porque no puede disociarse una cosa en la vida del espíritu. Pero cuando hablamos de la plenitud propia del ser personal como ser capaz de amar, más bien nos referimos a la beatitud o felicidad, ¿no? Pero esos dos términos, sabiduría por un lado, beatitud o felicidad por el otro, en el orden natural estoy diciendo, implican una plenitud de la vida del espíritu, en la línea de la inteligencia y en la línea de la voluntad o del amor, ¿no? La fe produce en el sujeto una sabiduría que es comunicación de la sabiduría divina. Pero para que esto se entienda mejor, hay que despejar otro problema fundamental, y es la unidad de origen y de fin de la fe y de la razón. Esto es algo en que el Concilio Vaticano I ha insistido enérgicamente y después todo el magisterio posterior. La fe y la razón tienen un mismo origen. Y claro, porque el único origen de ambas es Dios. Acá, esto es una mirada necesaria desde la fe. Nosotros podemos caer en la tentación de ver a la razón como algo propio del hombre y entonces pensarla como algo que no está referido a Dios. Es lo natural. Pero hablar de la naturaleza no es hablar de un todo cerrado en sí mismo que no tiene conexión alguna con la divinidad. Eso no es la naturaleza. Eso es una naturaleza mal pensada, mal entendida. La naturaleza pensada cristianamente, pensada bíblicamente, es una naturaleza totalmente referida a Dios. Primero porque Dios es su origen, porque todas las cosas son criaturas. Ahí viene el concepto bíblico de creación, ¿no? Toda la naturaleza es naturaleza creada y por lo tanto tiene en Dios su origen. Cuando decimos que la razón es algo que se da en el hombre naturalmente, no queremos decir que se da en el hombre sin referencia a Dios, no, sino que es un don puesto por Dios en la misma naturaleza del hombre, porque es constitutivo de esa naturaleza. Y esa naturaleza es una criatura de Dios. Acá es donde la elaboración metafísica de la causalidad, tal como la ha hecho toda la tradición, primero patrística ya y después escolástica, nos ayuda a ver a la creación como originada en Dios por una doble razón de causalidad. Primero, porque Dios es la causa eficiente, es decir, la causa eficiente primera que hace ser todas las cosas. Y hace ser también al hombre y a su racionalidad.
pero además porque Dios es la causa ejemplar. Esta es una doctrina ampliamente desarrollada por la tradición patrística, sobre todo por San Agustín, y de él la recibe toda la escolástica. La causalidad ejemplar, ¿qué implica? Que Dios no es solo causa eficiente, sino que es una causa eficiente, inteligente, sabia. Por lo tanto, entiende lo que causa y lo causa entendiéndolo. Las cosas creadas por Dios están antes que en su propio ser en la sabiduría eterna de Dios, en la inteligencia divina. Y la inteligencia divina tiene como el ejemplar, el modelo de la cosa creada. Entiende Dios en su infinita perfección, toda perfección posible, o sea, creable. Y de esas que entiende, crea las que en su infinita bondad quiere crear. Esta ejemplaridad, de nuevo, nos ayuda a ver que toda cosa de la realidad natural en su origen está vinculada a Dios, de una manera análoga como la obra del artista humano está vinculada al artífice. No solo porque la ha causado eficientemente, sino porque la ha causado ejemplarmente, inteligentemente. La forma, la determinación esencial está antes en la inteligencia que en la cosa, y pasa de la inteligencia a la cosa. La causalidad formal extrínseca tiene una de sus variantes fundamentales, lo que se llama la causalidad ejemplar. En la tradición escolástica, este tema de la causalidad ejemplar está en todos los grandes escolásticos. En todos ellos. En San Alberto, en Santo Tomás, en San Buenaventura, que lo desarrolla con una gran amplitud y lo constituye en el eje de toda su elaboración filosófica y teológica. Y también en Duns Scotus. Duns Scotus le agrega algo que quiero decir para terminar con esto de la causalidad ejemplar, algo que es interesantísimo y hermoso. Porque en los demás la idea de la forma o del ejemplar, de la razón eterna, como dice Santo Tomás tomando la expresión de San Agustín, hace alusión a la determinación esencial de las cosas. La razón de ser de hombre está en la inteligencia divina antes que en el hombre creado. Sí. Pero Duns Scotus entiende que la esencia no se reduce a la esencia común, es decir, la esencia específica o genérica de todas las cosas, sino que cada singular creado por Dios tiene una determinación esencial propia, que nuestra inteligencia no puede captar conceptualmente. Formamos conceptos de la esencia común, de hombre, de árbol, de piedra, etc. Pero no de la esencia de cada singular. Esa, sin embargo, está en la inteligencia divina eternamente. De modo que cuando Dios crea cada cosa singular, la crea ejemplarmente también, es decir, teniendo en su inteligencia infinita esa determinación última, singular, que hace ser a cada cosa singular eso que es singularmente. Esta es una doctrina magnífica, sobre todo cuando se refiere a los seres personales, y es donde más cabe entenderla y mejor aplicarla. En las realidades puramente corporales o físicas está el tema de la individuación física, ¿no? Y es obvio que en la medida en que nosotros descendemos en la perfección esencial, la individualidad es hasta menos relevante desde el punto de vista ontológico. Porque un fragmento de cualquier ente inorgánico tiene una individualidad mucho menos destacada que un ser viviente, por ejemplo, que por su unidad orgánica tiene una singularidad mucho más perfecta desde el punto de vista ontológico. Si yo pienso un vegetal cualquiera, una plantita, lo que sea, o incluso la unidad que es la célula, tiene una estructura orgánica que le da unidad al singular, cosa que no tiene un fragmento cualquiera de un ser inorgánico, ¿no? Eso se manifiesta inclusive en el hecho de que solo los seres orgánicos tienen figura corporal propia, ¿no? Mientras que los seres inorgánicos pueden tener cualquier figura en principio, ¿no?
Cuando uno va en el mundo inorgánico hacia lo que se llama microfísico, ahí ya se puede encontrar también cierta singularidad determinada a nivel de lo que podría ser la constitución del átomo de cada elemento, pongamos por caso, ¿no? Que ese ya no puede tener cualquier dimensión ni cualquier figura, ¿no? Pero hay que ver si tiene figura en el sentido propio, ¿no? Es otra cosa. Ahora, lo que quiero decir acá es que si nos situamos en esta perspectiva de la causalidad eficiente y de la causalidad ejemplar divinas, toda cosa creada está referida a Dios, y toda naturaleza está referida a Dios, desde su origen. Ahora bien, la fe y la razón tienen el mismo origen, que es Dios. Dios es origen de la razón como creador de la naturaleza humana, nada más y nada menos. Y es origen de la fe como elevador de la creación al orden sobrenatural y como salvador y como Señor del hombre y de la creación entera por la mediación de Jesucristo. Acá digo otra cosa más. San Buenaventura, al hablar de la causalidad ejemplar, la aplica también al orden sobrenatural. Y en el orden sobrenatural hay un ejemplar, que es Cristo. Cristo es el ejemplar de toda la creación sobrenaturalmente. Pero ese ejemplar sobrenatural es también el ejemplar anterior a todo ejemplar natural, según San Buenaventura. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios pensó primero la humanidad de Cristo, y en ella pensó la humanidad de Adán. O sea que Adán tiene su ejemplar en Cristo hombre. El primer Adán, según San Buenaventura, es posterior en el orden de la ejemplaridad al segundo Adán, porque fue hecho por Dios teniendo en su mente, en su inteligencia divina, como prototipo de hombre, no al hombre Adán, sino al hombre perfecto que es Jesucristo. Bien, de manera que acá, si lo vemos de ahí de nuevo, adquiere mayor unidad todo, ¿no? Porque lo ejemplado naturalmente está referido y está de alguna manera contenido, como en su arquetipo primero, en lo ejemplar sobrenatural. Yo trato de presentar estas visiones teológicas y teológico-metafísicas para que se vea hasta qué punto es importante, al distinguir lo natural de lo sobrenatural, la razón de la fe, no caer en una disociación de una cosa y la otra. Claro, la disociación uno la puede evitar cuando no se contradicen entre sí, uno tiene que esforzarse por unir fe y razón, sí, pero no es esforzarse por unir dos cosas que en principio son totalmente ajenas la una a la otra, sino que ya de entrada las tenemos que pensar. Esto es lo que la teología nos puede ayudar a hacer, ¿no? De entrada las tenemos que pensar como algo que tiene una unidad profunda. Y si vemos acá la unidad de origen, ahí resplandece la unidad originaria, primordial, arcaica, para decirlo en griego, es decir, unidad en la arge, que es Dios, ¿no? De la fe y de la razón. Pero además tiene unidad de fin. Claro, tiene unidad de destino. No son dos cosas que marcha cada una hacia su propio fin. No. El fin es único, y el único fin de todo es el fin sobrenatural. Toda la creación tiene un único fin. Ese fin es el fin del designio eterno y total de la creación, o de Dios sobre la creación. Y ese fin es sobrenatural. Y no se puede conocer sino por la fe. La razón sola no tiene acceso al conocimiento de ese fin, porque ese fin es sobrenatural.
Pero además, las dos tienen un mismo fin por esencia, un fin propio, digamos, que es coincidente. Y ese fin propio coincidente es la verdad. Esto lo dice la misma Constitución de Filius. Tanto la fe como la razón son conocimientos que se ordenan, o vías de conocimiento que se ordenan al mismo fin propio. Esto tiene que ver con el sujeto de inhesión de la fe, que es la inteligencia, que dijimos al comienzo, ¿no? Cuando decimos que la fe inhiere en la inteligencia, estamos diciendo que tanto la inteligencia racional como la fe cooperan a un mismo fin, que es el conocimiento de la verdad. Ese es el fin común. Bien. De esta unidad de origen y de fin se desprende una consecuencia primaria, es que no puede haber contradicción entre la fe y la razón. ¿Y no? Proceden del mismo Dios y Dios no se contradice a sí mismo. Tienen un mismo y único fin, que es la verdad, y la verdad no contradice a la verdad. Por lo tanto, no puede haber nunca oposición contradictoria entre fe y razón. Esto es importantísimo pensarlo con profundidad, con la debida contemplatividad y deteniéndose a pensarlo, porque si no uno corre el riesgo de decir, bueno, no se contradicen. ¿Y qué quiere decir que no se contradicen? Y bien, cada una trata de cosas distintas. Entonces no se pueden contradecir porque una se ocupa de una cosa, otra se ocupa de otra. Entonces yo me ocupo en mi disciplina de esto y digo lo que quiero. Pero de eso no se ocupa la fe. La fe trata de otra cosa. Pero no es eso. Eso ya es caer en una disociación que separa. No contradicción quiere decir no contradicción. Es decir, lo que se dice por un lado no puede estar en oposición con lo que se dice por el otro. No es que pertenecen a andariveles distintos, se ocupan de cosas distintas. Eso de que se ocupan de cosas distintas, en el fondo no es verdad, si uno entiende lo que es la verdad. Es decir, la verdad no es otra cosa que la manifestación del ser a la inteligencia, en el sentido clásico. La manifestación y la presencia del ser tal como es en la inteligencia. Y el reconocimiento en la inteligencia de que eso es lo que es. Pero el ser en última instancia alude ¿a qué? ¿A un montón de compartimentos escindidos entre sí? Ah, no, alude a la unidad total del ser, a la unitotalidad del ser, y esto es una noción, un concepto que se relaciona directamente con una visión teísta de la realidad. No digo solamente bíblica, pero sí teísta. Es decir, si no hay un único principio que funde la totalidad de la realidad, uno puede pensar que la realidad no tiene unidad. ¿Está claro lo que digo? ¿Sabes? En cambio, si la realidad tiene un único principio fundante, entonces la totalidad de las cosas, por diversas que sean entre sí, son una unidad. Constituyen una unidad. Cuando decimos que no se contradicen la fe y la razón, estamos diciendo que el ser que captamos por una vía y por la otra es, en última instancia, el mismo ser. Hay cosas que solo podemos conocer por la fe, toda verdad de orden sobrenatural. Hay cosas que conocemos solo por la razón porque no están reveladas y son objetos propios de la razón en sus distintos hábitos de conocimiento, en sus distintas operaciones de conocimiento. Y hay una zona intermedia en la que fe y razón coinciden en el objeto material, porque hay verdades que podemos conocer por la razón, pero que están también reveladas. Así que tampoco es totalmente cierto que se ocupan de cosas distintas. Se ocupan de cosas distintas, sí, en parte, pero primero esto no quiere decir que se ocupen de realidades separables en su ser. Y segundo, tampoco es totalmente cierto que no haya verdades en que la razón y la fe convergen. Porque además de esas verdades que son objeto material común, o sea que están tanto reveladas como al alcance de la razón,
verdades de orden moral natural, la verdad de la existencia de Dios como causa primera de todas las cosas, nada menos, el ser personal y espiritual del hombre, que trasciende el mundo material, etc., ¿no? Hay verdades fundamentales que son objeto común de la fe y de la razón. Están todas las verdades que son presupuestos de la fe, aunque no estén explícitas en la revelación, están implícitas, y esas también pueden captarse por medio de la razón, y esas no pueden ser negadas por la vía de la razón, porque entonces la razón está incurriendo en una falsedad. La no contradicción implica un esfuerzo en el creyente de pensar la totalidad de la realidad a la luz de la fe y de la razón siempre, constantemente. No que cuando me ocupo de esto lo pienso solo con la fe y cuando me ocupo de esto otros los pienso solo con la razón. Eso es lo que no se debe hacer, y en el fondo no se puede objetivamente, digamos, si uno piensa con la inteligencia iluminada por la fe. No puede sino pensar todo a la vez, a la luz de la razón y a la luz de la fe. Entre fe y razón hay una distinción esencial, porque una pertenece al orden natural, otra al orden sobrenatural. Una diferencia de jerarquía, una diferencia esencial, y por lo tanto una irreductibilidad mutua. Pero hay una proporción entre ambas, porque se trata en los dos casos, como dice el magisterio, de vías de conocimiento. Entonces hay cierta analogía de atribución entre una y la otra. ¿Qué queremos decir con esto? Que son dos participaciones distintas en el fondo del mismo analogado principal, que es la sabiduría divina. A ver si nos entendemos. El hombre como ser inteligente es ejemplado por Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que participa de una perfección que Dios piensa eternamente. Pero toda perfección creable es participación de alguna perfección que se da en Dios de modo absoluto, absolutamente perfecto. Eso cuando se trata de simples perfecciones, como el ser espiritual, o el ser inteligente, o el ser sabio. Se llama simples perfecciones aquellas que en su propia razón de ser no implican la limitación del ser creado, o la limitación de la materialidad, por ejemplo, ¿no? Ser piedra no es una simple perfección. Ser hombre tampoco. O sea, Dios no puede ser ni piedra ni hombre. Pero ser inteligente es una simple perfección. Dios es inteligente, infinitamente. ¿Está claro? Ser sabio es una simple perfección. Ser bueno es una simple. Ser ente sustancial es una simple perfección. Y así sucesivamente. Esas son las que se pueden analogar al ser divino. Una vez que entendemos esto, entendemos que toda simple perfección que se da en el ente finito, en el hombre, por ejemplo, es una participación de esa simple perfección como se da en Dios. Si razón y fe son participaciones en el ser inteligente, ¿no? Son participaciones esencialmente distintas, pero de lo mismo, o sea, de la inteligencia divina. Una es una participación por naturaleza que se da en el ser del hombre, otra es una participación sobrenatural que se da también en el hombre. Pero son dos participaciones de lo mismo. Entonces hay cierta analogía a su vez entre los dones por los que se participa, el de naturaleza y el sobrenatural. Hay cierta proporción entre ambos. No son dos cosas absolutamente heterogéneas entre sí, porque en última instancia tienen el mismo primer analogado. Hay una analogía del creer. Hay una analogía del creer que es importantísimo esto entenderlo. La racionalidad humana no implica creer. Pero claro que sí. ¿Hay un creer de orden natural? Sí, señor. ¿La naturaleza racional no tiene que ver con el creer? ¿Y cómo no? Tiene muchísimo que ver con el creer. El creer no es algo solamente de la esfera sobrenatural. No.
Este es el tema que desarrolló admirablemente San Agustín en dos obras fundamentales, una de Utilitate Credendi y el otro de Vera Religione. San Agustín nos enseña con esa profundidad que lo caracteriza que cuando Dios nos pide que le creamos a su revelación sobrenatural, no nos está pidiendo algo disconforme con la naturaleza humana. Nos está pidiendo algo que trasciende la naturaleza humana, pero no algo que es contradictorio con la naturaleza humana. Si uno piensa que la naturaleza humana está cerrada en sí misma como una especie de máquina de calcular puramente demostrativa, y Dios le viene a pedir que crea, ¿y qué tengo que ver yo con el creer? Yo todo lo demuestro. ¿Eso es el hombre? No, señor. El hombre no es un aparato de demostraciones. De ninguna manera. El creer es parte de su vivir. Pero además es parte de su vivir por ser racional, no a pesar de la racionalidad. El creer es un acto intrínseca y esencialmente racional. Esto es lo que San Agustín nos hace ver luminosamente. Porque ¿qué es creer? Acá viene el concepto de creer. Creer no es entregarse a cualquier divagación, elucubración, no. Formar una idea caprichosa de lo que se me antoje. Eso es lo que se suele pensar hoy día cuando se habla de creer o de creencia, ¿no? Que subjetivamente cada uno se arregla como puede en las cosas que no se saben, ¿no? Entonces se imagina y se inventa un mundo para sí. Y eso es creer. No, de ninguna manera. Creer es prestar el asentimiento del juicio racional a algo de lo que no tengo evidencia directa. Si empiezo por entender esto, es prestar el asentimiento del juicio, o sea, es un acto racional, ¿no? Es prestar el asentimiento del juicio a aquello de lo que no tengo evidencia directa. Bueno, entonces es un acto intrínsecamente racional, porque un juicio solamente se resuelve con la inteligencia. Por eso dice bien San Agustín que el objeto del creer humano es un objeto que tiene que ser creíble. Es decir, racionalmente creíble. Y aquel a quien le creo también es un testigo que tiene que ser creíble. O sea, hay que hacer un juicio, pero teniendo en cuenta la credibilidad del testigo y la credibilidad del testimonio. O sea, de quién me transmite eso de lo que yo no tengo evidencia directa y de qué me transmite. Ahí vemos que el juicio de fe humana, digamos, de creer en el orden natural, está llamado también ¿a qué? A estructurarse según motivos y razones de credibilidad. Yo no le presto el asentimiento de fe a cualquiera ni sobre cualquier cosa. Pero ese asentimiento que se da en el orden natural, dice Agustín, es esencial al hombre, es necesario para la vida social y a veces es hasta moralmente exigible y obligatorio. Yo debo prestarle fe a la persona fidedigna, por ejemplo, a la persona ordinariamente veraz. No tengo derecho a no prestarle fe. Si es algo exigible incluso por la razón práctica, ¿es algo que pertenece a la vida racional o no? ¿Y qué? ¿Cómo no? Es algo fundamental en la vida humana como vida racional. Gracias a ese tipo de saber, dice San Agustín, podemos saber muchas cosas de las que no tenemos evidencia directa y que necesitamos saber para vivir de un modo plenamente humano. Si yo solamente voy a prestarle sentimiento a las cosas que inmediatamente yo percibo, estoy encerrado en el círculo de mis propias percepciones. Eso es una forma de egoísmo cognitivo, digamos así, de egoísmo nociológico, ¿no? O de, como diríamos, egocentrismo nociológico, ¿verdad? ¿Cómo? Autismo. Claro, casi. Es un egocentrismo nociológico que repugna inclusive a la naturaleza humana como naturaleza social e interpersonal, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a ser? Fíjate, hay ahora, si me hablan de la fe divina, ahora es Dios mismo aquel a quien le tengo que creer, y lo que creo es lo que Dios me revela. Ahora, si tengo que prestarle el sentimiento de fe a un hombre veraz y sensato y bueno y honesto, cuánto más se lo tendré que prestar a Dios si me consta que es Dios el que se me revela. ¿Está claro? Esta es la proporción que hay, ¿no? No son dos universos
incomunicantes, sino que son dos dimensiones esencialmente distintas entre sí, pero que participan de lo mismo, que es el acto de creer. Hay un creer racional y hay un creer sobrenatural. Entonces hay una analogía del creer. Hay una analogía del conocer. Muy bien. ¿El conocimiento qué es? Yo de entrada cuando organicé esta clase, esta va a ser fácil, y ahora Dios mío, ¿qué va a ser? Mi intención era hacerla fácil, ¿qué va a ser? Pero la analogía del conocer, esta es más complicada. Conocer, porque acá implicamos una noción de conocer. Fe y razón son vías de conocimiento de la verdad. Ahora, entonces son conocimiento. ¿Y qué es conocer? Claro, el concepto de conocer es un concepto ya filosóficamente misterioso, ¿no? Pero cuando uno capta su núcleo, se abre luminosamente todo un universo. El conocer, los escolásticos dicen que es recibir intencionalmente la forma de algo. ¿Qué quiere decir esto? Recibir. Claro, es... Aristóteles dice de la inteligencia que es de algún modo todas las cosas. ¿Cómo es todas las cosas? ¿Siendo ella intrínsecamente todas las cosas? No. La inteligencia no es que se metamorfosea en lo que conoce. No. La inteligencia en sí misma, intrínsecamente, es solo inteligencia. Pero por ser inteligencia, en el caso de la inteligencia humana, su forma intrínseca, ¿cuál es? Y la forma especificativa del hombre, porque la inteligencia humana es una potencia del hombre, por lo tanto su forma intrínseca es el alma humana misma, ¿no? La determinación esencial del alma humana. Pero esa potencia, como es de conocer, y lo mismo pasa con las potencias sensitivas de conocimiento, ¿no? Es capaz de recibir en ella la determinación de otra cosa sin que la otra cosa deje de ser lo que es. Es decir, ¿qué dice que yo veo esa puerta que tengo ahí adelante? Que algo del ser de la puerta es recibido en mí, pero no en su ser físico, sino de manera tal que cierta forma o determinación de la puerta se hace presente en mí sin que yo modifique para nada la puerta. No la toco, no la cambio, no la altero. Al contrario, la recibo en mí, pero la recibo en mí como objeto de conocimiento, como algo que al ser recibido en mí queda delante de mí, frente a mí. Es el misterio del conocimiento, ¿no? Queda frente a mí. Hay una causalidad formal extrínseca acá también. La forma de la cosa pasa al cognoscente, pero no como forma intrínseca. Yo no me hago puerta por ver la puerta, ni me hago árbol por entender lo que es un árbol. Pero la determinación puerta o la determinación árbol pasan a mí, ya sea en su aspecto sensible, ya sea en su aspecto inteligible, en cuanto conocidas, como objeto. Es algo semejante a lo que pasa en la ejemplaridad. La causalidad ejemplar también es una causalidad formal extrínseca, en la cual la forma pasa de la inteligencia a la cosa cuya determinación específica depende de la inteligencia, ¿no? En la inteligencia está la idea de la obra musical que el músico crea, ¿no? Esa forma está en la inteligencia, en el espíritu del músico, y de ahí pasa a la obra. O del arquitecto, el proyecto pasa a la obra ejecutada. Pero la idea misma no es la forma intrínseca de la cosa. La forma intrínseca de la cosa es la forma que recibe al ser hecha. En cualquiera de estos dos casos implica una materia sobre la que se da la forma. La idea permanece en la inteligencia de la causa ejemplar, que es el hombre inteligente en ese caso. En el conocimiento pasa una cosa inversa, digamos. Es la determinación que está en la cosa real
la que pasa a la inteligencia, pero no intrínsecamente de nuevo, sino por una causalidad extrínseca, porque la forma sigue estando en la cosa como su forma intrínseca y pasa al cognoscente nada más que como término objetivo de conocimiento. Ese ser un puro término objetivo de conocimiento es lo que se dice en la escolástica intencional, porque en el objeto, en cuanto captado, se termina toda la tendencia de la potencia. La tendencia de la potencia se agota ¿en qué? En captar la cosa como objeto, como algo que está frente a ella, y en recibir la determinación de la cosa objetivamente. El conocimiento se da en la razón y se da en la fe. ¿Qué formas recibimos en el conocimiento de orden racional natural? Y las determinaciones ónticas de las cosas, las esencias de las cosas en cuanto pueden ser captadas por nuestra inteligencia a partir de la experiencia, sea externa, sea interna. ¿Y por la fe? ¿Captamos alguna forma nueva o no? Si no fuese así, no habría conocimiento de fe. Entonces, alguna determinación que tiene que llegar a nosotros por vía de la fe. Es una determinación que se nos infunde con la fe, ¿o no? Y claro, porque no puede ser adquirida por nosotros, porque si no sería de orden natural. Tiene que ser una determinación que esté presente en nosotros intencionalmente. No por visión, porque si no, no sería fe. Pero sí de un modo real. ¿Y qué forma es esta? ¿Qué conocemos por la fe? La razón, lo que conocemos son todas las cosas que están al alcance de nuestra experiencia, ¿no? Y a partir de ellas, insisto, formamos esas semejanzas inteligibles de las cosas que son los conceptos, ¿no? En el caso de la fe no se trata de formar nuevos conceptos, pero sí de recibir unas formas que si no nos fueran dadas por la luz, por la fe misma, no las captaríamos. Ahora, la fe tiene un objeto propio que es Dios, dijimos, ¿no? Por lo tanto, ese objeto nuevo que recibimos es Dios. ¿Cómo qué? No en cuanto lo podemos conocer racionalmente o naturalmente, sino Dios en cuanto se nos revela como el Dios que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo por la mediación del único mediador entre Dios y los hombres, que es el hombre Cristo Jesús. Podríamos decir que, claro, todo misterio de orden sobrenatural es una forma nueva que aparece en nuestra inteligencia por la fe. Todo misterio. Pero los misterios tienen un centro, que es Jesucristo. Y a través de Jesucristo se nos abre el misterio de la intimidad divina, que es el misterio trinitario, ¿no? Todo lo demás orbita en torno a eso. La forma nueva que primariamente captamos es el ser mismo de Jesucristo, podríamos decir. Por la fe, nuestra inteligencia es elevada para captar ¿a quién? Al Señor. Fíjense que si uno va al vocabulario de Juan, que consideramos en una clase anterior, esto parece verificarse con toda nitidez, ¿no? La fe es un conocimiento, ¿de quién? Del Verbo encarnado. Hemos visto, hemos oído, hemos tocado al Verbo de vida, dice Juan, no aludiendo meramente a la relación de experiencia humana, eso también, pero a través de esa experiencia hay la captación de una forma que es la del Verbo encarnado, que es la que produce la fe. ¿Cuál es la diferencia entre el que ve a Cristo con fe y el que no lo ve con fe? Que el que lo ve sin fe, bueno, puede verlo, oírlo, tocarlo y capta nada más que el fenómeno humano, ¿no? Pero el que lo ve con fe percibe esa forma del Verbo encarnado. Esa determinación que solo se puede captar por la fe. Y en ella está como en síntesis la totalidad de las formas sobrenaturales, claro. Porque al percibir a Cristo como el Verbo encarnado, somos introducidos en la Trinidad y en la totalidad de la economía. Si vemos la realidad a través de estas formas, las vemos desde la fe. Y en la medida en que nuestra inteligencia está formada por esta presencia,
de esta determinación del ser de Cristo y del ser trinitario es que nosotros tenemos una forma mental de fe, una forma mentis que es la forma fidei, no solo la forma rationis, la forma de razón. Esto implica también una analogía del entendimiento, del acto de entender. El acto de entender implica siempre una luz. Voy a ser breve en esto, porque si no, esto llevaría una clase entera, voy a decir ahora. El acto de entender implica la luz del entender, ¿no? Hay una luz en el orden natural, la luz natural de la inteligencia, la luz natural de la razón, se dice, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora en el acto de fe hay otra luz, que es la luz sobrenatural de la fe, claro. Y en los dos casos estamos participando de una nueva capacidad de ver, podríamos decir, ¿no? El entender es como un ver, porque el entender es recibir el ser de las cosas como lo que es manifiestamente, es decir, llegar a captar la verdad. El fin natural de la inteligencia es la verdad. Por la razón accedemos a las verdades que están al alcance de nuestra naturaleza. En cambio, por la fe accedemos a Dios como la verdad primera, en cuanto se nos revela. De nuevo, hay una analogía del entender, ¿no? El acto de entender se planifica en cuanto que alcanza la verdad y pasa por captar el ser de las cosas. Implica un conocimiento, del que ya hablé. Pero se termina o se planifica cuando captamos la verdad. La luz de la razón nos permite captar verdades y nos orienta hacia la verdad suma, pero nos deja sus puertas. La luz de la fe nos abre esas puertas, para decirlo. Ahí está la puerta de la fe. Nos abre esas puertas y nos abarca, nos abraza en una luminosidad que trasciende toda razón y frente a la cual la luz de la sola razón es como oscuridad. A su vez, paradójicamente, esa luz es también un claroscuro, porque no es visión, es una luz que nos hace entender, pero que todavía no nos hace ver. Y en ese todavía no del no ver, ¿no? Todavía no vemos. Todavía no del ver, se podría decir. Mejor, ¿no? Ese todavía no del ver. El creer con la fe divina implica una no evidencia, una no inmediatez de aquello que entendemos, ¿no? Lo entendemos, pero no como si lo estuviésemos viendo, sino, para usar la expresión de Pablo, como en espejo y en enigma. Eso no significa que no entendemos nada. Eso es lo que no significa. Ahí caemos en toda una vertiente deformante del concepto de fe, que cae en una especie de agnosticismo, ¿no? E irracionalismo de la fe. La fe no entiende nada, la fe no conoce nada. La fe es puro querer, creer, obediencia. Pero entonces ya hemos distorsionado radicalmente el concepto de fe. Eso no es la fe. Ahora, la fe entiende todo. Eso ya no es la fe de nuevo. Porque para que entendiese todo adecuadamente, su objeto tendría que ser un objeto inferior a la propia inteligencia humana. Entonces ya no sería el objeto de la fe. Ya no sería fe divina. Un Dios que se deja reducir adecuadamente a la proporción de la naturaleza humana ya no es Dios. Si lo que capto lo entiendo adecuadamente como entiendo las propiedades del triángulo, es porque es inferior a mi propia naturaleza. Porque al ser que es de mi misma naturaleza tampoco lo entiendo de un modo plenamente adecuado. ¿A nosotros mismos nos entendemos de un modo perfectamente adecuado? No. Es decir, ni nuestro propio ser personal ni el de los demás. O sea, es misterio para nosotros, ¿no? En el mismo plano, quiero decir. Y esto porque el ser personal involucra una misteriosidad propia, porque es un ser con intimidad, ontológicamente hablando, que es lo que establece la integridad del espíritu, ¿no?
Ahora sí, se trata del ser personal divino, pero esto será infinitamente más, infinitamente más. Solo accedemos a Él porque Él nos eleva. Pablo ahí tiene una expresión maravillosa, ¿no? Que Dios nos ha hecho la gracia de permitir acceder a su luz inaccesible. Su luz es inaccesible. Para nosotros como naturaleza, la luz sobrenatural divina es inaccesible, pero por la fe tenemos acceso a eso que es inaccesible. Nos ha hecho acceder a su luz inaccesible. Él lo dice en griego así, usando la misma palabrita, como lo estoy traduciendo yo, para producir la paradoja, ¿no? Mostrar el choque entre nuestra limitación nativa y esa inmensa dignidad a que hemos sido elevados por la gracia de Dios, que supera toda proporción de la naturaleza, pero, como hemos dicho, no contradiciendo a la naturaleza, sino al contrario, llevándola a la plenitud de sí misma. Eso es lo otro que hay que entender, ¿no? Cuando dijimos hace un rato que tienen el mismo fin, y el fin último y único es el sobrenatural, estamos diciendo que todo fin de la naturaleza no es sino un tender hacia ese fin. Porque toda naturaleza tiene un fin propio, puesto por Dios en su ser natural, pero Dios le ha dado esa naturaleza en orden al fin sobrenatural. Por lo tanto, toda finalidad auténtica de la naturaleza apunta en última instancia al único fin, que es el fin sobrenatural. Y cuando el hombre recibe esa plenitud de orden sobrenatural, el fin propio de la naturaleza, el que ella tiene sellado en sí misma, se realiza de un modo todavía más pleno, más perfecto, el único modo pleno, porque ha sido creada para ese fin. Y la finalidad se le ha dado en orden a ese fin que la trasciende. Ahí de nuevo no hay posibilidad de pensar de manera disociada si uno lo ve desde la fe. No puedo pensar un fin natural que persigo naturalmente y después como si fuese otro plano que se le superpone un fin sobrenatural que persigo sobrenaturalmente. No. Eso es un error enorme. En toda finalidad natural estoy persiguiendo en última instancia el fin último, es el fin sobrenatural, siempre y cuando no la cierre sobre sí misma. En cuanto la cierro sobre sí misma, me niego a la propia dinámica de la finalidad. Hay una analogía del creer, del conocer, del entender. En esa fe empieza en nosotros una inteligencia que es la inteligencia de Dios en nosotros. Es Dios el que entiende en nosotros. Pablo dice, ya no, porque por la gracia ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Por la fe podemos decir que es Dios el que entiende en nosotros, ¿o no? Y claro, eso por proporción y analógicamente también se puede decir de la razón, ¿eh? Cuando yo sigo la luz natural de la razón, ¿es Dios el que entiende en mí o no? Naturalmente, claro. Pero cuando me abro a la luz de la fe, cuando la recibo y persevero y la cultivo, persevero en ella y la cultivo, ¿es Dios el que entiende en mí? Claro, ahora de una manera mucho más perfecta y mucho más plena, sobrenaturalmente, por la gracia de Cristo, por su mediación. Nosotros dijimos que en nosotros está el carácter cristiano, ¿no? Bautismal. Fíjense que la luz de la inteligencia, la luz de la fe inteligencia presuponen un ser. Así como del ser espiritual y racional del alma humana brota la luz de la inteligencia nativa, natural, ¿no? La luz natural de la razón. ¿De dónde brota la luz de la fe? Y brota de nuestro ser sobrenatural. Brota del carácter cristiano y de la gracia santificante, ¿no? De esa dimensión ontológica de nuestra pertenencia a Cristo, dimana esa luz de la fe por la que entendemos las cosas de una manera sobrenatural. Y esto funda la analogía de la sabiduría, que es la última en la que se desemboca en esta línea, ¿no? Porque, bueno, hay una sabiduría de orden natural, entre comillas, minúscula, ¿sí? Está la sabiduría divina, pero está también la sabiduría sobrenatural participada, ¿no? Sobrenaturalmente participada. ¿Y esa con qué empieza? Y empieza con la fe.
Por eso a la sabiduría del cristiano, los padres de la Iglesia, empezando por Clemente de Alejandría, la llaman sabiduría de la fe. Tespisteos Sofía, dice Clemente, la sabiduría de la fe. Esa es la sabiduría propia del cristiano. Es la sabiduría que empieza por la fe, que tiene su raíz en la fe. Respecto de ella, todo saber humano es un instrumento, un medio. Claro. Y acá viene el último. La trascendencia de la fe y su reactividad a la razón implica, por un lado, el sentido del misterio que nos pone la fe, ¿no? Cuando uno percibe esa tendencia de ciertas inteligencias racionales humanas a suprimir la relación con el misterio, uno advierte que ahí no hay sentido de fe, precisamente, ¿no? No hay apertura tampoco al don de la fe. Porque si no hay sentido del misterio, esto también se puede analogar, ¿no? Hay sentido del misterio ya en la racionalidad natural, ¿o no? Cuando la razón se cierra en una especie de autocomplacencia solamente en aquello que capto con total adecuación, ¿no? Pero curiosamente eso desemboca normalmente en una especie de irracionalismo desbocado, ¿no? En el cual se termina confesando que no se entiende absolutamente nada de nada y que no hay razones de nada. Es claro, si el hombre se cierra solo sobre lo que es inferior a él, todo en última instancia carece de sentido, ¿sí? Todo es un sinsentido. Y si es un sinsentido, nada tiene sentido y nada tiene razón. Obvio. El inmanentismo lleva a la sinrazón. La absolutización de la razón es lo más antirracional que puede haber. Cuando la razón humana se absolutiza a sí misma y se cierra sobre lo que es inferior a ella para crearse una ilusión de dominio absoluto, que es demoníaca esa ilusión, en el fondo es una tentación, es la tentación primera, ¿no? La razón se opaca porque va siempre hacia lo inferior. Es una razón descendente, es una razón emperrada en cerrarse a lo que la trasciende. Entonces no recibe luz. En última instancia recibe nada más que oscuridad. Se hace más chica de lo que es. Este es el drama de nuestra vida social y de nuestra atmósfera cultural y anticultural, ¿no? Pero una sola cosita más quiero decir de esta parte, y es esto. Esa trascendencia de la fe, ese sentido del misterio que nos instalan en una sabiduría que trasciende lo racional, no implica de ninguna manera el desprecio de lo racional. Al contrario, implica que todo lo que es racional es valioso en la medida en que es un medio para estar en la verdad. Y adviértase esto: no se trata de una valoración de la racionalidad sin más se ordene a lo que se ordene, procure el fin que procure, no, sino solo en cuanto procura su fin propio, que es la verdad. ¿Está claro? Si no, de nuevo caemos en un desorden ahí, ¿no? En una especie de apreciación de lo racional por ser racional humano y nada más, que en el fondo es una forma de exaltación de uno mismo y hasta de narcisismo humano, digamos, ¿no? Sí, valoro lo racional porque es humano y se acabó. Pero está bien, hay que valorar lo que es humano, pero porque lo humano lleva a Dios, claro, lleva, y en su origen ya lleva la imagen de Dios. Esta es la visión que hay que entender, ¿no? Por eso yo hablé del ejemplarismo, de la finalidad, pero vistas teológicamente, ¿no? Si no, nos perdemos de vista por completo. Scheven, en los misterios del cristianismo, en el tomo segundo, aborda el problema de cómo expresar la relación adecuada entre fe y razón, y toma la imagen clásica, dice él, que viene de la patrística, de la filosofía
sierva de la teología. La filosofía, sierva de la filosofía representa la razón en su máxima expresión, el conocimiento racional humano, ¿no? Y la teología, la fe. Él asume esa imagen, la defiende y dice que hay que entenderla bien. El obstáculo que se opone ya para él en el siglo XIX y para nosotros hoy día más todavía, pero ya es la misma, el problema es básicamente el mismo en este aspecto, es que al hablar de siervo o de esclavo se tiende a pensar en algo que está menoscabado, de suyo, ya. Al ser considerado como siervo o esclavo es como si estuviese puesto por debajo de lo que le corresponde, ¿no? Como si fuese objeto de una sujeción injusta y desproporcionada a su propio ser. Eso es lo que hay que eliminar de la imagen, ¿no? Porque cuando los padres de la Iglesia toman esa imagen no quieren decir esto, al contrario. Se trata de una servidumbre que dignifica y que eleva. Acá la paradoja es que ahí el servicio, el servir, el ser siervo, es lo que libera. Y es lo que dignifica. Porque ya era del hombre siendo siervo de Dios, de la razón siendo sierva de la luz sobrenatural de la fe, de la filosofía siendo sierva de la teología. Scheven dice que esa imagen hay que tomarla bien explicada, con el sentido auténtico de la servidumbre recta y buena y no injusta, sino al contrario, perfectamente adecuada y proporcionada a los dos términos de la relación. Fíjense que si uno lo ve desde el punto de vista de que en el concepto antiguo la servidumbre se vinculaba a la idea de que el siervo recibía del Señor un complemento de su ser que de suyo no podía tener, ¿no? Y al hacerse siervo era elevado a cierta dignidad, ¿no? Que no tenía de suyo. Esta es la idea. Y además puede alcanzar un fin que por sí solo no puede alcanzar. Esto es lo que trata de explicarse. Pero él dice que esa imagen habría que completarla con otra, y él toma la imagen esponsalicia, ¿no? Y toma sobre todo la imagen esponsalicia centrada en el desposorio que, según él, culmina la visión bíblica, que es el desposorio de la Santísima Virgen y el Espíritu, o de la Iglesia y el Espíritu Santo. Curiosamente, él no menciona las fuentes patrísticas, donde ese problema, es decir, él toma dos imágenes y trata de completar una con la otra, y en el fondo la tradición patrística ya eso lo había dicho, eso que le está diciendo. No cita a ningún padre, no cita ni a Clemente ni a Orígenes, curiosamente, ahí Scheven, ¿no? Es como si los textos no los manejasen en relación con ese tema, por lo menos, ¿no? Porque cuando Clemente de Alejandría introduce la imagen de la filosofía sierva de la teología, es tomando el texto de las dos esposas de Abraham. Así que ya en el uso original patrístico ya está la imagen esponsalicia. Porque lo que dice Clemente, o la imagen que introduce Clemente, la imagen simbólica que le introduce, es que la teología, o sea, lo que llama sabiduría de la fe, es como la esposa libre, y la filosofía es como la esposa sierva, esclava, es decir, Sara y Agar, ¿no? Esta es la imagen que introduce. O sea que ya en el origen están vinculadas las dos cosas, la imagen del servicio y la imagen esponsalicia, ¿no? Pero más todavía está la imagen esponsalicia en el símbolo que toma Orígenes, que es el de la bella cautiva. La mujer de pueblo extranjero que ha sido vencido por Israel, si un israelita ve una mujer de alguno de esos pueblos que por su belleza lo atrae, etc., la puede introducir como su esposa, pero primero la tiene que purificar de todas sus manchas, idolatrías, impurezas, etcétera, etcétera, para poder introducirla en el pueblo de
Israel y hacerla su esposa. Esta bella cautiva, dice Orígenes, son las disciplinas de los griegos para nosotros, la filosofía entre ellos. Las podemos convertir en esposas de la inteligencia creyente, sí, pero purificándolas de toda su idolatría, de sus manchas, de sus imperfecciones, de sus errores, de los que traen del paganismo, ¿sí? De eso hay que purificar. Las dos imágenes tienden en el fondo a lo mismo. Todo el conocimiento racional, en la medida en que es auténtico conocimiento, en la medida en que es verdadero, es asumible desde la fe. Muy bien. Y la fe está llamada a asumirlo. No solo que es asumible, pero podemos hacerlo o no. No. La fe está llamada a asumirlo porque si no lo asume, no cumple con su cometido, que es iluminar la totalidad de la creación. ¿Está claro? Eso ya lo veremos en la clase próxima mejor. Y ya tendría que terminar y me falta toda la segunda parte. Bien. Las dimensiones. Pero hasta aquí he tratado de presentar la relación esencial entre fe y razón. Ahora, lo que viene a continuación lo van en panorama, ¿sí? Así, los grandes trazos. Va a ser la parte de la clase es arquitectónica. Hacemos le damos. A ver. Yo le puse ahí. La fe tiene razón, entre comillas, ¿no? Ese es el título de una clase que vi hace poco. Las 2 domingos. No lo puse yo. Me invitaron los padres que están allá en Villa Elisa para dar una clase y el padre Claudio María le puso el título. Me dijo que tenía que hablar de los preámbulos de la fe, los motivos de credibilidad y bueno, y el título se lo puso él. Yo pensé, uno diría las razones de la fe, pero puso, o la fe tiene razones, no, pero puso la fe tiene razón y me gustó a mí el título porque juega con la idea. La fe tiene razones, claro, la fe tiene razones. Pero además la fe tiene razón. Claro, la fe siempre tiene razón. La fe, como decíamos en la clase pasada, la fe es esencialmente infalible porque es fe divina. Uno la puede corromper metiéndole cosas que no son la fe, pero la fe en sí misma es siempre la verdad. Es de la verdad. Porque su objeto formal es Dios como verdad primera. Retornemos siempre a eso. Entonces, la fe siempre tiene razón. Claro. Tiene razones, pero además tiene razón. La fe se identifica siempre con la verdad. Las verdades de la fe, además, son la razón más profunda de todo. Y en ese sentido también tiene razón. Tiene la razón por excelencia. Porque las verdades de la fe encierran los misterios que fundan la totalidad del sentido de la realidad. Entonces tiene una razón mucho más alta que cualquier otra cosa que tenga razón. Y cualquier otra razón, de alguna manera, es razón solo en la medida que está ordenada a esa razón suprema que está en la fe. Razón acá quiere decir la verdad, ¿no? Tiene razón, como decimos en castellano, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y que está en la verdad, ¿no? Tiene razón, usted tiene razón, ¿sí? Lo usamos no solamente para decir que la persona tiene una razón en que fundar su opinión. Sí, eso también se puede usar en ese sentido, ¿no? Pero más bien en ese sentido decimos, bueno, es un argumento, tiene usted un argumento aceptable, ¿no? Pero cuando decimos que alguien tiene razón, en el uso corriente lo que queremos decir es que fulanito tenía razón, es decir, era la verdad lo que él decía, ¿no? Tenía razón. Y por eso me gustó este giro que le dio con este padre que tiene mucho humor, me hace reír siempre. Y el humor se refleja acá, un humor inteligente, ¿no? La fe tiene razón, claro. El tema acá es la fe tiene razón, pero ¿cómo? Ahí hay cuatro líneas que hay que tener en claro ahí. 2 que hacen a la relación dinámica que tiene la racionalidad humana como preparatoria de la fe. Hay 2 líneas que son las de los preámbulos de la fe y los motivos de credibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Los preámbulos de la fe son esas verdades racionalmente cognoscibles que ponen en nosotros la capacidad inmediata o real de recibir la fe. Esas cosas que tenemos que conocer previamente para poder abrirnos al acto de fe. Esos son los preámbulos de la fe.
Son verdades, no pueden ser verdades de fe, porque si no estaríamos hablando de que necesitamos la fe antes de tener la fe, lo cual es un absurdo. Tienen que ser verdades racionalmente cognoscibles, los preámbula fidei, ¿no? Pero verdades racionalmente cognoscibles que nos preparan, que nos predisponen a la recepción de la fe divina. Y ahí está todo el itinerario del esfuerzo de la inteligencia humana por entender últimamente la realidad, ¿no? Primero, la totalidad de la naturaleza. Tiene que ser una inteligencia realista esta, ¿o no? La inteligencia de los preámbula fidei no puede ser una inteligencia realista, es la inteligencia de la realidad. Que se esfuerce por entender la naturaleza, tal como está dada, porque de ahí empieza la inteligencia. Como la inteligencia es la capacidad de recibir el ser, implica reconocer lo que es independientemente de que yo sea o no. Reconocer el ser de las cosas tal como es. Por eso implica una primera relación con lo que los griegos llamaban la naturaleza, la physis, es decir, lo que está allí brotando de suyo, no lo que pongo yo en la realidad, sino lo que me viene dado, incluido mi propio ser, que también es physis, o sea, también es una realidad que me está dada. Y es lo primero que tengo que tratar de entender, ¿no? Y esforzarme por captar. Pero la inteligencia humana, esto lo atestiguan todas las civilizaciones antiguas, ¿no? Algunas más, otras menos, y con distintos matices, por supuesto. Pero la inteligencia humana puede captar el ser de la naturaleza y el orden de la naturaleza. El ser y el orden de la naturaleza. Y en la medida en que capta esto, empieza a prepararse al conocimiento del principio del orden. Porque si hay un orden, tiene que haber un fundamento del orden. Bien. También puede captar su propia realidad, su propio ser, y como un ser que trasciende el resto de la naturaleza. La singularidad del hombre en la naturaleza es también un patrimonio común de todas las grandes civilizaciones. El hombre no es una cosa más de la naturaleza, es un ser con una singularidad total en la naturaleza. Precisamente las cosas que se distinguen de lo natural brotan siempre del hombre: lo artificial, la libre elección, lo convencional, lo cultural. Ese ser de la naturaleza humana es el ser que da origen a lo que se distingue de la naturaleza. De manera que es un ser totalmente singular en la naturaleza. El hombre percibe esto hasta en su propia experiencia de sí, en su complejidad óntica, esencial, y al descubrir su propia interioridad y su propia espiritualidad. Y en esa línea el hombre puede descubrir los principios del orden, otros órdenes, no ya el orden que está en la naturaleza, sino el orden de la razón, el orden de la inteligencia, el orden lógico, el orden del lenguaje, el orden que pone la inteligencia humana, ¿no? Y por otro lado el orden moral, que es el orden que descubre al obrar voluntaria y libremente, y al reconocerme como sujeto de obligaciones, de deberes, de méritos y de culpas. Entonces descubro otro orden, que es el orden del bien objetivo, del bien honesto, del bien moral. Esos órdenes también me apuntan, por un lado, hacia una verdad suprema, por el otro lado, hacia un bien sumo. Y en la correlación entre estos y el ser mismo de la naturaleza, el hombre descubre por la vida, lo que suele llamarse la vía de la belleza, también ese llamado a una unidad última de toda la realidad, la verdad y la bondad, en ese resplandor final del ser de las cosas, que llamamos belleza, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que cuando hablamos de los preámbula fidei, hablamos de toda esa riqueza de la inteligencia que puede descubrir el orden del ser de las cosas, el orden de la razón, el orden, o de la verdad, el orden del bien y el orden de la belleza también. Y hacia allí apunta Dios. Por eso los preámbulos fidei, ¿dónde desembocan? Y en lo que suele llamarse el conocimiento natural de Dios, o la teología natural, ¿verdad? Bien. El hombre descubre con su razón, con su inteligencia, el ser absoluto. Descubre el ser trascendente, descubre el ser divino. Y ahí
tenemos los preámbulos fidei, ¿no? Esta es la esfera de los preámbulos. Así como descubre su propia espiritualidad, insisto, y la irreductibilidad de su ser al ser material. Estas no son. Cuando nosotros decimos esto es de fe, no. Claro, es de fe que el alma humana es incorruptible físicamente, sí. La inmortalidad del alma es objeto de fe, pero también es algo que el hombre puede descubrir por la razón, como la existencia de Dios. Estos son preámbulos de la fe, porque sin estas bases sólidas, el hombre ni siquiera se puede abrir realmente al acto de fe. Como decíamos en una clase anterior, si el hombre no tiene noticia de la existencia del ser divino, ¿cómo le voy a hablar de una revelación divina? De que Dios se revela. Este de nuevo es otro drama de nuestra sociedad actual. ¿Cómo anunciar el misterio del Evangelio en un mundo que desde este punto de vista es peor que el mundo pagano? Mucho peor, porque el paganismo tenía noción de la trascendencia, tenía noción de la divinidad, tenía una profunda religiosidad, también con matices y diferencias entre pueblos y pueblos. Pero los antiguos egipcios, los antiguos griegos, los antiguos romanos eran pueblos con una religiosidad profundísima. Por eso los padres de la Iglesia reconocen lo que se llaman los gérmenes o semillas del logos entre los paganos. Y la idea de que habían conocido ciertas verdades que los orientaban hacia el Evangelio. El drama que a este respecto se vive hoy día se debe a un intento de cerrar las puertas al Evangelio. Ojo, no es una casualidad. A esto hay que remontarse históricamente a las raíces del espíritu iluminista del siglo XVIII para entender que ahí el clausurar estas vías es un intento deliberado por evitar que la inteligencia humana termine abriéndose a lo trascendente. Por eso la fobia antimetafísica, ¿sí? Porque todos estos preámbulos fide suponen una inteligencia realista de alcance metafísico. Si no, no hay preámbula fide. ¿Se entiende? Bien. Ahora, pero frente a esto yo creo que lo que hay que hacer es ser racionales. Dicho de otra manera, no hay que caer en la trampa de la pseudo-racionalidad inmanentista, sino cultivar la razón en el sentido clásico. Es la única respuesta que se puede dar a eso. O mejor dicho, la respuesta principal. Porque también hay que ejercer la actividad de crítica y de defensa frente al error. Ahora voy a ir a eso. Esa es otra vía, ¿no? Unos son los preámbulos fidei, otros son los motivos de credibilidad. Ahí ya es otra cosa. ¿Qué son los motivos de credibilidad? Los preámbulos fidei me ponen ante las puertas del ser divino, pero ahora viene este problema. Si alguien se me presenta diciendo que Dios se ha revelado, esa revelación tiene que venir acompañada de algún signo en que yo pueda reconocer que eso viene de Dios. Eso lo pide la razón, claro, y lo pide bien. Está bien eso. Si yo le digo a alguien, esto es la revelación divina, entonces le puedo decir, a cualquier cosa le puedo llamar la revelación divina. Da lo mismo esta cosa que esta otra cosa, esto que pretende ser revelación que esto otro. No. Santo Tomás, en la Suma contra Gentiles, libro primero, capítulo 6, dice así: asentir a las verdades de fe, aunque estén sobre la razón, no es señal de ligereza. Los que asienten por la fe a estas verdades que la razón humana no experimenta, no creen a la ligera, como siguiendo ingeniosas fábulas, como se dice en la segunda carta de San Pedro. La divina sabiduría, que todo lo conoce perfectamente, se dignó revelar a los hombres sus propios secretos y manifestó su presencia y la verdad de la doctrina y de la inspiración con pruebas claras, dejando ver sensiblemente, con el fin de confirmar dichas verdades,
obras que excediesen el poder de toda naturaleza creada. Concepto que me importa retener acá es eso que dice San Tomás. La fe cristiana no es un asentimiento que se da a la ligera. No es creer en cualquier cosa, en cualquier fábula o en cualquier imagen de la realidad que ande dando vueltas por ahí. Después de hablar de los motivos de credibilidad en este capítulo, Santo Tomás desemboca por contraste en otras pretendidas revelaciones y hace alusión en este caso al Islam, que está presente fuertemente en su contexto histórico, ¿no? Siguieron en cambio un camino contrario a los fundadores de falsas sectas como Mahoma, que sedujo a los pueblos prometiéndoles los deleites carnales a cuyo deseo los incita a la misma concupiscencia. En conformidad con las promesas les dio sus preceptos, que los hombres son prontos a obedecer soltando las riendas al deleite de la carne. No presentó más testimonios de verdad que los que fácilmente y por cualquier mediocre pueden ser conocidos con solo la capacidad natural. Esto no va a aparecer, no vamos a sacar en los diarios ahora porque si no... Bien, pero Santo Tomás lo que está haciendo es una confrontación entre la fe cristiana, que implica verdades sublimes que trascienden al hombre, exigencias morales que trascienden toda imaginación humana, ¿no? Y que son abrazadas por muchos sin ser forzados a ello en absoluto, no como dice después del Islam, que se expande por la fuerza del azar, ¿no? Entonces, no es un asentimiento dado a la ligera a cualquier cosa. Esto es lo que hay que entender, ¿no? No es que cualquier... Porque hoy día la visión fenomenista tiende ¿a qué? A que cualquier creencia es lo mismo, ¿no? Fenomenista y además indiferentista. Que primero no entiende lo que es la fe divina, pero además no entiende tampoco lo que es la racionalidad del acto de fe sobrenatural. Pone a todas las creencias en la misma bolsa de... algo que no tiene nada que ver ni con la verdad, ni con mucho menos con la razón. Entonces usted agarre la que quiera. Y mejor alguna que no le cause problemas en el mundo fenoménico, obviamente, ¿no? Cuanto menos trastornos cause para la vida social que se quiere, ¿no? En el marco de un inmanentismo radical, mejor, ¿no? Ya si es una fe que empieza con cuestionamientos de estas... No, mijo, eso es... disfuncional, ¿se da cuenta? Bien, claro. O sea, no es una religión que sirve para el bienestar social, entendido en un sentido inmanentista, ¿no? Que es como defendía, por ejemplo, la religiosidad humana William James, o el propio Comte. La religión es necesaria, decía Comte, porque es una fuerza de cohesión social, es lo único que produce la cohesión social. Que es una religión adecuada al hombre racional, entre comillas, que es el hombre positivista, mijo. Tiene que ser la religión positiva. ¿Bien? La religión positiva tiene como objeto de culto a la humanidad, que es el gran ser. O sea, la humanidad en sus hombres progresivos, los grandes héroes de la ciencia. Bien. Los grandes científicos. Bien, esos son... Si alguien le dice a uno que es la religión verdadera, uno ya desde los preámbulos fide le dice, este hombre no sabe de lo que habla, ¿no? Si dice que la religión verdadera es darle culto al hombre, una persona que tiene una noción de la divinidad se da cuenta que desbarra, ¿no? Y ese supeditar la religión sin más a su funcionalidad social inmanente es evidentemente una inversión del orden de las cosas ya a la luz de los preámbulos fidei también, ¿no? No puedo poner el bien relativo por encima del bien absoluto, el bien temporal por encima del bien eterno. Eso es absurdo. El bien humano por encima del bien divino. Hay un orden que respetar allí, ¿no? Ahora, los motivos de credibilidad, ¿con qué tienen que ver? Con que se me manifieste que eso que se me propone como la revelación de Dios viene de Dios. Este es un tema, claro, esto
Yo no me di cuenta que esto iba a ser así. No, esta clase no, la verdad que yo dije, ¿qué clase? Esta es una clase así, un paseíto. Qué tarado. Bien. Sí, yo creí que esta clase, digo, es más fácil. Bien. Pero los motivos de credibilidad fundamentales, ¿cuáles son? Fíjense, este es un concepto que viene de la escritura misma, de la revelación bíblica. Uno, cuando se enfrenta con la revelación bíblica, advierte que Dios al revelarse da siempre signos de su presencia. Signos de su presencia. Por eso los motivos de credibilidad en toda la tradición cristiana se asocian ¿a qué? A los signos de la presencia de Dios. Los signos de Dios está acá y nos hace entender que esto viene de Él. ¿Por qué se llaman motivos de credibilidad estos? Porque la fe no es eso. No es reconocer que ahí se hace presente Dios. El reconocer que ahí se hace presente Dios se hace con la razón. Con la razón discernimos que eso del hombre no puede venir. Que eso solo puede venir de Dios. Esto implica una noción de la divinidad, ¿no? Y una noción básicamente adecuada del ser divino. Y cuando la razón reconoce eso, ahora queda de nuevo no meramente predispuesta, sino dinámicamente orientada a reconocer la revelación divina como tal y por lo tanto a recibir la luz de la fe. Yo puse así, los signos de Dios son siempre los portentos. El vocabulario bíblico sobre este tema es amplio, complejo. Hay varios términos hebreos que se usan sinonímicamente en la Biblia. El término que significa precisamente cosas portentosas, el que significa maravillas de Dios, el que significa signos, porque la asociación entre portentos y maravillas y signos la hace ya el Antiguo Testamento, ¿no? Juan, en ese sentido, usa el vocabulario bíblico, ¿no? Cuando llama a los milagros del Señor, semeia, signos en griego, ¿no? Esa asociación entre portentos y signos es fácil de entender. El portento maravilla es aquello que solo puede proceder de la omnipotencia divina. No puede ser obra del hombre, ¿no? Un portento, una maravilla, milagro, ¿no? Es algo que solamente puede proceder de la omnipotencia divina. Y la razón nos permite reconocer eso, ¿no? Discernir que eso no puede venir sino de la mano de Dios. Y por lo tanto es un signo de su presencia. Ahora, ¿cuáles son esos signos? Hay 4 rubros que puse ahí yo, que tienen que ver con la posibilidad de reconocer que en la Iglesia de Cristo, a lo largo del tiempo, se transmite la revelación divina. ¿Está claro? Porque eso es lo que hablamos de la fe cristiana. ¿Quién da testimonio de esa fe y de esa verdad de fe? La Iglesia es la depositaria y la transmisora de la verdad de la fe cristiana, ¿no? Ahí tenemos los signos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero incluidos en la fe de la Iglesia, que es la que transmite esos textos en los que se nos habla de esos signos. Para nosotros ya, para la fe, ¿no? Los recibimos como objeto de fe ya, esos signos que acontecieron en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero esa revelación que se transmite tiene que ir acompañada de signos. El mismo Señor lo dice y les promete a sus apóstoles que esa proclamación que están llamados a hacer del Evangelio y enviados a hacer será acompañada de signos y prodigios, ¿no? Ahí usa la doble expresión, signos y prodigios, le dicen más, ¿no? Signos y prodigios. Bien. Entonces, en la historia de la Iglesia tenemos esto, ¿no? Primero, milagros, lo que llamamos milagros. El milagro es un efecto natural sobrenaturalmente producido. Es un efecto natural, porque en el milagro siempre lo que se da es de orden natural. A ver si me explico, ¿está claro eso? El ciego recobra la vista, pero la vista es algo natural en el hombre, ¿no? El paralítico camina.
El sordo oye. El muerto resucita con vida humana natural. El efecto es de orden natural. Pero se opera sobrenaturalmente. Es decir, el efecto no viene por el orden normal de las causas segundas. No es que el ciego recupera la vista porque le hace una intervención quirúrgica y ve, sino que el efecto se produce por la omnipotencia divina, es decir, como efecto directo de la causa primera. El modo de darse es lo sobrenatural. El modo de darse es lo sobrenatural. Se habla de milagros físicos y de milagros morales. El milagro físico es algo que en el orden de las causas segundas es físicamente imposible y por lo tanto solamente puede proceder de la omnipotencia de la causa primera. Y el milagro moral es algo que en el orden de las causas segundas no es físicamente imposible, pero sí moralmente imposible. Moralmente posible es aquello que es posible según el modo habitual de obrar los hombres. Según el modo habitual o ordinario de obrar los hombres. Eso es relativo a la historia humana, ¿no es cierto? El modo ordinario o habitual de obrar los hombres. Cuando vemos un efecto natural, pero que trasciende el modo ordinario de obrar de los hombres, podemos atribuir ese efecto a un influjo directo de la causa primera. Milagro moral. Por ejemplo, la esfera del conocimiento humano o del comportamiento humano, ¿sí? Un modo de vivir o un modo de entender las cosas que, siendo natural en sí mismo, sin embargo, no es según el modo habitual de obrar los hombres en ese contexto, o en el contexto total de la realidad histórica. Pero además hay signos que acompañan a la revelación divina que tienen que ver intrínsecamente con su contenido. Ahí tenemos la sublimidad de la doctrina, lo que alude Santo Tomás acá. Están los milagros, pero también está la sublimidad de la doctrina misma. La doctrina cristiana no es una doctrina cualquiera. Esto es algo también lo que hay un gran trabajo de defensa necesario hoy día, ¿no? Porque en la medida en que se divulgan errores de interpretación o se bastardea el contenido mismo de la fe o se la presenta desfiguradamente, ¿no? Se corre el riesgo de hacerla pasar por una cosa cualquiera, ¿no? Por una cosa cualquiera o incluso por una cosa obviamente falsa. Ese es el riesgo de hablar de las cosas de la fe sin tener un conocimiento adecuado de las cosas de la fe. Santo Tomás lo dice eso también con toda claridad, ¿no? Dar malos argumentos o malas y superficiales interpretaciones de la Escritura a los que no tienen fe es algo de suma gravedad, es una falta gravísima, porque lo expone al otro a creer que la fe cristiana se apoya en semejantes torpezas y falacias, y por lo tanto tiende a hacerle aparecer la fe cristiana como algo poco creíble. Por eso cuando se la defiende a la fe cristiana con argumentos, hay que conocer primero bien la fe, para no confundir lo que es de fe con lo que no es de fe. Y además dar argumentos suficientemente sólidos, porque si no se corre el riesgo de hacerle creer al otro que creemos pues, en base a esas pseudo razones endebles y propias de mentecato, ¿no? Después el resplandor de la vida de los que profesan la doctrina, otro signo, ¿sí? Ese signo de la santidad, claro. El que mira con ojos honestos y puede reconocer la vida de los santos, ¿tiene así un motivo de credibilidad o no? Y claro, es un motivo de credibilidad enorme que nos da la historia de la Iglesia, ¿no? Y la vida de la Iglesia en concreto. Cuando hablamos acá del testimonio de la vida, no nos referimos solamente a los santos célebres, que también, obviamente, para eso son proclamados santos en gran medida, ¿no? Para que el mundo los conozca también. No solo para que sean ejemplos de los fieles, sino para que el mundo los conozca y sepa que existen, ¿verdad? Bien, que han existido, es un motivo de credibilidad para el mundo. Sino también a la santidad
que anda por la calle, digamos, ¿no? Es decir, cuando nos topamos en la existencia concreta con el testimonio de una vida que no se puede explicar según coordenadas meramente humanas, ¿no? La vida de santidad que de suyo trasciende, resuma la presencia de Dios. Bien. Ahora, en esto, fíjense, la Iglesia entera está llamada a hacer signo en este sentido, ¿no? Lo que nosotros tenemos que plantear es en qué medida nosotros estamos dispuestos a que Dios obre, por ejemplo, milagros por nosotros. En qué medida profesamos la doctrina interior y exteriormente de tal manera que su sublimidad la podamos comunicar a los demás. Y en qué medida nuestra santidad puede ser un signo para que los otros reconozcan en eso un motivo de credibilidad. Sí, esto uno lo puede ver como el espectador que contempla cuáles son los signos de credibilidad, pero en el caso del cristiano no podemos reducirnos a eso. Tenemos que planteárnoslo como una vocación, porque estamos llamados a hacer signos en este sentido, porque los que tenemos que ofrecer motivos de credibilidad a los que no creen somos nosotros, como instrumentos de Dios, por supuesto. El que los pone los signos es Dios, pero nosotros tenemos que estar dispuestos, tenemos la materia dispuesta, fíjense. Y después la transfiguración de la vida social y cultural, los vínculos sociales, los saberes, la literatura, el arte cristiano, ¿todo eso puede dar motivo de credibilidad o no? Y claro que sí, en la medida en que es en esas realizaciones de la sociedad cristiana y de los hombres cristianos que viven en sociedad y que desarrollan por lo tanto una cultura, resplandece sobre esas obras la presencia de Dios, sea la vida social misma, la vida familiar cristiana. ¿La vida familiar cristiana de suyo, si uno la contempla de la historia, es un motivo de credibilidad o no? Y claro que sí. ¿Recuerdan aquello que le dice cuando el Señor le dice, le habla a los apóstoles de la indivisibilidad del matrimonio? Pedro le dice, ¿y entonces quién se va a querer casar? Y el Señor le contesta, para el hombre es imposible, pero todo es posible para Dios. O sea que la vida familiar cristiana en sentido propio es un misterio sobrenatural y es un signo de la presencia de Dios. Claro. Bien. Pero además de estas dos líneas que son, decíamos, dinámicamente preparatorias de la fe, ¿no? Estas, las que tienen que ver con los preámbulos de la fe y los motivos de credibilidad. Después tenemos la razón de la fe en cuanto ya pensamos en el hombre que tiene la fe y cultiva la razón desde la fe. Ahora tenemos primero la razón apologética, ¿no? ¿Qué es la razón apologética? La actividad de la razón en cuanto que defiende la verdad de la fe. Yo ahí puse la necesidad de la apologética. Eso que hoy día hay que destacarlo, porque en eso hemos perdido enormemente en la vida misma de la Iglesia. Hoy día existen muchas actitudes según las cuales la apologética no solo no es necesaria, sino que es una mala cosa. Es algo que hay que evitar de todas las maneras posibles, como si la verdad no tuviera que ser defendida. Y la verdad siempre tiene que ser defendida. ¿Por qué? Y porque como seres humanos somos proclives al error, ¿o no? ¿Podemos caer en el error? Pero y claro que sí. Entonces, ¿cómo no? En la medida en que tenemos una verdad, ¿no tenemos que defenderla del error? Eso está naturalmente, ¿es así o no? Es natural. El que está convencido de que algo es verdad, ¿defiende la verdad esa o no? Y si no es que no entiende que sea verdad. Pero es claro, así de sencillo. Y si esa verdad es encima la verdad divina misma, ¿no la tenemos que defender? Pero con toda la energía de que seamos capaces la tenemos que defender. Además, eso es algo que el cristiano experimenta en sí mismo. Porque en la medida que es un ser racional, ¿se le pueden presentar objeciones contra la fe o no? ¿Es indemne a todas las objeciones que se le presenten? ¿O tiene que luchar interiormente para sobreponerse a las objeciones? Entonces cada uno en sí mismo también experimenta que es necesaria la defensa. Y claro, ¿cómo no va a ser necesaria? Es necesaria personalmente y necesaria socialmente. Porque si no dejamos a la fe expuesta a cualquier ataque como si no valiese nada. En la medida que nos importa un bien, y la fe es un bien, y para el cristiano es algún bien, ¿no? Es un bien supremo. Entonces, si en la medida que nos importa un bien, ¿nos preocupamos de ese bien o no? ¿Tratamos de defenderlo o no? Y de conservarlo íntegro, pero ¿y cómo no? Bueno, entonces
Entonces la apologética puse ahí, tiene varios frentes, ¿no? Frente al paganismo, que sigue siendo necesaria, ¿eh? ¿Sí? Yo le decía la otra vez creo que se lo mencioné en la clase anterior, el indio ese que decía, nosotros, no entiendo cómo Europa pretende que nosotros nos convirtamos al cristianismo, ¿no? Los occidentales, porque nosotros podemos admitir la idea de que Dios se encarne, pero nunca fuera de la India. El paganismo también tiene sus resistencias de las que hay que defenderse, ¿verdad? Y frente a las cuales hay que defender la verdad de la fe, ¿no? Pero también en segundo lugar las herejías, claro. La verdad de la fe hay que defenderla de todas las herejías, que son los errores que deforman el misterio a lo largo de la historia y que hay que deslindar siempre de la fe auténtica. Y por último, frente al caballo de Troya en la ciudad de Dios. Ahí estoy usando una expresión de otro, hoy estoy usando expresiones de este librito, que les aconsejo vivamente. Se llama El caballo de Troya en la ciudad de Dios, de Dietrich von Hildebrand. Es un libro que ya tiene unos cuantos años, porque la edición alemana primera es del año 67 y esta edición española es del año 70. ¿Sí? 70. Pero acá se refiere Dietrich von Hildebrand al error contra la fe que circula dentro de la propia iglesia. Es a eso a lo que se refiere. Actitudes que nosotros, los mismos creyentes, nos encontramos en nuestros hermanos creyentes y a veces hasta en nosotros mismos, que son actitudes mentales y formas de pensar incompatibles con la fe. Y frente a eso hay que desarrollar una apologética también enérgica, ¿no? Vigorosa. Sí, yo iba a leer alguna parte de Dios, pero ya no, ya es tardísimo, no. Ahora, la razón apologética no puede desarrollarse adecuadamente sin la otra vía que puse ahí, que es la razón teológica y la profundización de la fe, la fides querens intellectum. Usted no puede hacer apología de lo que no conoce. Si uno defiende la fe es porque conoce la fe. Pero para conocer la fe hay que reflexionar la fe, hay que profundizar con la inteligencia la fe. Si no, la apologética misma se resiente ¿de qué? De un desconocimiento del contenido mismo de lo que pretendo defender. Acá también hay errores graves, hasta a veces culturales, ¿no? Cuando, por ejemplo, se pretende hacer una apologética meramente filosófica o basada solo en una recta filosofía. La recta filosofía tiene su parte en la apologética, pero la apologética no puede ser meramente filosófica. Porque si yo no conozco los misterios de la fe, si no profundizo con la inteligencia las verdades de fe y no conozco el orden de las verdades de fe, tampoco puedo ubicar en su lugar las verdades de orden natural. Porque es al revés, ¿no? Las verdades de la fe son las supremas y son las que organizan el todo. De manera tal que si no es a la luz de la fe, no tenemos plena sabiduría. En eso, uno puede usar la analogía entre sabiduría natural y sabiduría sobrenatural en el hombre, está bien. Pero a mí me gusta más ese uso antiguo de los griegos de llamar al saber natural más bien filosofía que sabiduría, como es según esa anécdota que se le atribuye a Pitágoras, porque no presumo ser sabio, sino amar la sabiduría y procurarla, ¿no? Obviamente el filósofo, en la medida que conoce ciertos principios, requiere una sabiduría natural, es cierto, eso es correcto, se puede hablar en ese sentido. Pero si uno destaca en el término filosofía la trascendencia divina de la sabiduría, apunta también muy claramente hacia esa luz que trasciende el horizonte del saber humano, porque la sabiduría es un atributo propio de Dios, y hay sabiduría en nosotros solamente en la medida que participamos de la sabiduría divina. Por eso la sabiduría de la fe es la auténtica sabiduría del cristiano. A partir de allí empezaremos la clase próxima. Buen día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la clase pasada considerábamos
la ubicación de la fe en la integridad o en la unidad de la vida cristiana como vida espiritual. Hoy vamos a considerar la relación que tiene la fe, que pertenece esencialmente al orden sobrenatural, con la razón humana, considerada como lo que especifica la naturaleza del hombre. Pero la clase de hoy ya va a la relación entre la fe y la razón y apunta a entender el concepto de sabiduría desde la perspectiva cristiana, es decir, como sabiduría de la fe. Este último punto es la conclusión de la clase y lo vamos a preparar por medio de dos vías, que serían los puntos 1 y 2 de este temario. En primer lugar, vamos a ocuparnos de la relación esencial entre fe y razón. Y en segundo lugar, de las dimensiones dinámicas, podemos decir, de la relación fe y razón. El tema de la relación esencial entre fe y razón es un tema que en principio tiene un contenido nuclear de carácter dogmático, porque ha sido tratado, ha sido abordado y definido en sus elementos principales por el Concilio Vaticano I en la Constitución Dei Filius, que se ocupa precisamente de la fe católica y procura esclarecer la relación esencial entre fe y razón a la luz de la revelación. Por lo tanto, enunciando lo que son principios de fe para todo creyente acerca de la fe y de su relación con la razón. El primer punto que tenemos que abordar es que la razón o la inteligencia racional del hombre es el sujeto de iniciación de la fe divina y resulta elevada sobre la sabiduría eterna de Dios, en la inteligencia divina. Y la inteligencia divina tiene como el ejemplar, el modelo de la cosa creada. Entiende Dios en su infinita perfección, toda perfección posible, o sea, creable. Y de esas que entiende, crea las que en su infinita bondad quiere crear. Esta ejemplaridad, de nuevo, nos ayuda a ver que toda cosa de la realidad natural, en su origen, está vinculada a Dios, de una manera análoga como la obra del artista humano está vinculada al artífice. No solo porque la ha causado eficientemente, sino porque la ha causado ejemplarmente, inteligentemente. La forma, la determinación esencial está antes en la inteligencia que en la cosa, y pasa de la inteligencia a la cosa. La causalidad formal extrínseca tiene una de sus variantes fundamentales, lo que se llama la causalidad ejemplar. En la tradición escolástica, este tema de la causalidad ejemplar está en todos los grandes escolásticos. En todos ellos. En San Alberto, en Santo Tomás, en San Buenaventura, que lo desarrolla con una gran amplitud y lo constituye en el eje de toda su elaboración filosófica y teológica. Y también en Duns Scotus. Duns Scotus le agrega algo que quiero decir para terminar con esto de la causalidad ejemplar, algo que es interesantísimo y hermoso. Porque en los demás la idea de la forma o del ejemplar, de la razón eterna, como dice Santo Tomás tomando la expresión de San Agustín, hace alusión a la determinación esencial de las cosas. La razón de ser de hombre está en la inteligencia divina antes que en el hombre creado, sí. Pero Duns Scotus entiende que la esencia no se reduce a la esencia común, es decir, la esencia específica o genérica de todas las cosas, sino que cada singular creado por Dios tiene una determinación esencial propia, que nuestra inteligencia no puede captar conceptualmente,
Formamos conceptos de la esencia común, de hombre, de árbol, de piedra, trasciende, y por lo tanto de ninguna manera puede reducirse a ella. Es el otro principio fundamental de fe. La fe sobrenatural no es un hallazgo de la razón humana, no es un fruto de la razón humana, no es un producto de la razón humana. La fe sobrenatural no puede ser reducida a la racionalidad, sino que esencialmente es más, y por lo tanto es algo que esencialmente está por encima de la razón humana. Y por eso implica para ella una planificación y un perfeccionamiento. Esto siguiendo el ritmo del principio general de que la gracia eleva a la naturaleza, la asume y la eleva. Así como no puede darse gracia sin naturaleza, porque no habría sujeto receptor o susceptivo de la gracia, pero al mismo tiempo la gracia trasciende esencialmente la naturaleza, y la naturaleza de suyo no puede producir lo que produce la gracia, no puede darse a sí misma lo que solo puede recibirse como gracia de Dios sobrenaturalmente. Ahora eso se aplica a la fe, que es un don de la gracia. No puede darse fe sino en la inteligencia como sujeto propio, y no puede ser elevada al orden sobrenatural la inteligencia sino por el don de la fe. Esa plenitud a que está llamada, esa plenitud que podemos nombrar con el término sabiduría, porque ya en el orden natural el término sabiduría implica eso, la plenitud de vida de un ser inteligente, ¿no? Connotando primariamente a la inteligencia y junto con ella también a la voluntad y los afectos, porque no puede disociarse una cosa en la vida del espíritu. Pero cuando hablamos de la plenitud propia del ser personal como ser capaz de amar, más bien nos referimos a la beatitud o felicidad, ¿no? Pero esos dos términos, sabiduría por un lado, beatitud o felicidad por el otro, en el orden natural estoy diciendo, implican una plenitud de la vida del espíritu, en la línea de la inteligencia y en la línea de la voluntad o del amor, ¿no? La fe produce en el sujeto una sabiduría que es comunicación de la sabiduría divina. Pero para que esto se entienda mejor, hay que despejar otro problema fundamental, y es la unidad de origen y de fin de la fe y de la razón. Esto es algo en que el Concilio Vaticano I ha insistido naturalmente por ese don de la fe. Este es un tema que ya hemos abordado, ya lo hemos presentado inicialmente. ¿Qué quiere decir esto de que la inteligencia racional es el sujeto de iniciación de la fe divina? Dijimos que el acto y el hábito sobrenatural de la fe en el hombre, desde el punto de vista ontológico, no puede ser su propia esencia, ¿no? Es un accidente que se da en la naturaleza humana, accidente ontológicamente hablando. Es decir, no se identifica con nuestro ser sustancial, sino que es algo que se da en nuestra realidad sustancial. Pero como todo hábito y acto, tiene un sujeto inmediato, un sujeto próximo en el que se da, en el que inhiere, decimos usando el vocabulario escolástico. Y el don de la fe inhiere en la inteligencia. ¿Pero esto qué quiere decir? Para entenderlo mejor, usamos la otra imagen y el otro concepto. La inteligencia queda asumida y elevada por ese don sobrenatural de la fe divina. Es decir, la inteligencia es tomada por ese don sobrenatural y elevada, perfeccionada, planificada, al recibir una luz que la trasciende. Cuando decimos esto, estamos diciendo a la vez dos cosas que son principios de fe. La primera cosa, si la inteligencia es el sujeto de iniciación, la fe divina no puede darse sino en un ser humano, en un ser inteligente. Inteligente acá no quiere decir con más o menos inteligencia en diferencia accidental, quiere decir dotado de la esencia racional del hombre, es decir, que sea una persona.
Esto es lo que quiere decir. Entonces la fe no puede darse sino en la inteligencia humana y no puede desarrollarse sin tener a la inteligencia como sujeto. Primera cosa, es su sujeto natural, es donde viene el don, es la sede que recibe el don. Pero al mismo tiempo estamos viendo otra cosa, y es que la fe trasciende la inteligencia racional del hombre, esencialmente, lógicamente, y después todo el magisterio posterior. La fe y la razón tienen un mismo origen, y claro, porque el único origen de ambas es Dios. Acá, esto es una mirada necesaria desde la fe. Nosotros podemos caer en la tentación de ver a la razón como algo propio del hombre y entonces pensarla como algo que no está referido a Dios. Es lo natural. Pero hablar de la naturaleza no es hablar de un todo cerrado en sí mismo que no tiene conexión alguna con la divinidad. Eso no es la naturaleza. Eso es una naturaleza mal pensada, mal entendida. La naturaleza pensada cristianamente, pensada bíblicamente, es una naturaleza totalmente referida a Dios. Primero porque Dios es su origen, porque todas las cosas son criaturas. Ahí viene el concepto bíblico de creación, ¿no? Toda la naturaleza es naturaleza creada y por lo tanto tiene en Dios su origen. Cuando decimos que la razón es algo que se da en el hombre naturalmente, no queremos decir que se da en el hombre sin referencia a Dios, no, sino que es un don puesto por Dios en la misma naturaleza del hombre, porque es constitutivo de esa naturaleza. Y esa naturaleza es una criatura de Dios. Acá es donde la elaboración metafísica de la causalidad, tal como la ha hecho toda la tradición, primero patrística ya y después escolástica, nos ayuda a ver a la creación como originada en Dios por una doble razón de causalidad. Primero, porque Dios es la causa eficiente, es decir, la causa eficiente primera que hace ser todas las cosas y hace ser también al hombre y a su racionalidad. Pero además porque Dios es la causa ejemplar. Esta es una doctrina ampliamente desarrollada por la tradición patrística, sobre todo por San Agustín. Y de él la recibe toda la escolástica. La causalidad ejemplar, ¿qué implica? Que Dios no es solo causa eficiente, sino que es una causa eficiente, inteligente, sabia. Por lo tanto, entiende lo que causa y lo causa entendiéndolo. Las cosas creadas por Dios están antes que en su propio ser en la